el tema que estaremos estudiando es ¿por qué estudiamos doctrinas bíblicas? Voy a repetirlo. ¿Por qué estudiamos doctrinas bíblicas? Es una buena pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer, puesto que uno viene a la escuela dominical, por ejemplo, y estudia alguna doctrina en la Escritura, viene al servicio el domingo y generalmente se nos dice que vamos a estar estudiando algún tema de la Escritura y es necesario que cada uno de nosotros se pueda dar cuenta de el por qué estudia la Escritura y estas doctrinas de la palabra de Dios. Una de las objeciones más comunes en el día de hoy para el estudio de las doctrinas bíblicas es la idea de que las doctrinas son frías y dividen a la iglesia. Yo no sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar doctrinas bíblicas. A mí háblame del Señor Jesús únicamente, háblame del amor de Dios y háblame de cómo puedo servir a los demás, pero no quiero estudiar doctrinas bíblicas porque ellas lo único que hacen es hacer que el corazón de un cristiano se enfríe y que trae divisiones en la iglesia. Esa es la forma más común del entendimiento de muchas personas. Ahora, necesitamos entender esto, por qué las personas se expresan de esta manera. Si bien eso puede ser verdad en un sentido, no necesariamente es por causa de las doctrinas en sí mismas, sino más bien por los individuos que las estudian y las enseñan. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ninguna doctrina de la palabra de Dios tiene el propósito de enfriar el corazón de un individuo, ni tampoco de lograr que haya una división en un grupo o una congregación, jamás. Eso puede estar en el corazón de Satanás, pero no en el corazón de Dios, no en la mente de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Las doctrinas bíblicas tienen el objetivo de instruirnos en el conocimiento de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Cada doctrina que uno encuentra en la Biblia tiene el objetivo de instruirnos a nosotros en el conocimiento de Dios, quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus hechos y cuál es la voluntad para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así es que, por esta razón, el problema no está en las doctrinas, vuelvo a repetirlo, sino en los individuos que las estudian y las enseñan con motivos equivocados. Ellos estudian no para conocer a Dios y obedecerlo, sino que estudian para obtener conocimiento. Ellos estudian no para enseñar la palabra de Dios a otros, sino que estudian para ganar argumentos y poner en vergüenza o ridiculizar a todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, en primer lugar, antes de seguir con este pensamiento, es ¿qué es la sana doctrina? Una definición, ¿qué es la sana doctrina? Uno puede ver, por ejemplo, en Primera, Segunda de Timoteo y Tito, que esta palabra es muy común. Pablo dice que la sana doctrina son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo manda a Timoteo a que se instruya en la sana doctrina para que la enseñe a los hermanos. La doctrina es la respuesta que la Biblia da a las preguntas que nos hacemos sobre un tema específico. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Cuando nosotros vamos a la Escritura y aprendemos acerca de la doctrina de Dios, quién es Dios, cuáles son sus atributos, tiene el propósito de darnos la respuesta a esa pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo salva Dios a una persona? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo? Etcétera, etcétera. En resumen, hermanos, las doctrinas bíblicas son lo que Dios dice de sí mismo, sus hechos y todos los asuntos que son relacionados con el hombre. Voy a volver a repetir esto. Cada doctrina de la Biblia que nosotros estudiamos tiene el propósito de decirnos quién es Dios, cuáles son sus hechos y qué dice la Biblia con relación a los asuntos de la vida del hombre. Es decir, cómo debe de creer y cómo debe de comportarse. Ese es el objetivo de cada doctrina en la Biblia. No tiene ningún objetivo más que ese.
Entonces, como ya lo hemos dicho anteriormente, cuando la doctrina se estudia apropiadamente, no divide la iglesia, sino todo lo contrario, la une. Por eso se debe de estudiar la palabra de Dios con propiedad. Ahora, este problema de una actitud fría y divisoria en aquellos que la enseñan es porque no la estudiaron apropiadamente. Es decir, cuando se acercaron a la Biblia, no iban con las motivaciones correctas. Entonces, hay dos maneras de acercarse a la Escritura. Primeramente, déjenme hablarles acerca de la motivación incorrecta. Estudiar una doctrina con el propósito de ganar un debate o de probarle un punto a nuestro adversario o mostrarle que está equivocada en cuanto a lo que cree, solo muestra que nosotros estudiamos la Escritura con el propósito de ganar una discusión y ninguna otra cosa más. Es decir, que cuando leemos acerca de quién es Dios y queremos probarle a una persona que lo que esta persona cree acerca de Dios y que queremos probárselo, queremos ganarle el argumento, queremos que los demás sepan que yo sé y que Él no sabe, que yo sé, que yo estoy en lo correcto, que Él está equivocado, y simplemente con el único objetivo de hacérselo saber de que está equivocado, nosotros estamos mal. Nos hemos acercado a estudiar la palabra con el único propósito de agarrar conocimiento. Y ese es un problema muy grande, porque el conocimiento lo único que hace es envanecernos. Entonces, no nos debemos acercar a la Escritura con ese propósito. No debemos de memorizar textos de la Escritura con ese propósito. Demostrarle a las personas que sí sabemos lo que la Biblia dice. Y hacérselos ver y avergonzarlos hasta cierto punto. Esa es una motivación incorrecta. La motivación correcta es estudiar las escrituras de la Biblia o las doctrinas de la Biblia con el propósito de conocer quién es Dios, cuáles son sus hechos y qué es lo que Dios me manda a hacer a mí en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier asunto de la vida. Esto es muy importante. Saber quién es Dios, saber cuáles son los hechos de Dios que se relacionan con quién es Dios y saber cuál es su voluntad de Él para mi vida y qué me manda a hacer en cada asunto específico de mi diario vivir. Por eso hay una frase que dice que la Escritura, la Biblia, es nuestra regla de fe y de conducta. Es decir, que la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos de creer en referencia a Dios, en referencia hacia la vida eterna, y también cómo nos debemos de comportar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con ese objetivo de conocer a Dios, conocer sus hechos y saber qué es lo que demanda de nosotros en todos los aspectos de la vida, esta es, hermanos, la motivación correcta que glorifica a Dios y santifica nuestra vida. Es decir, que una sana doctrina produce una sana conducta. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Salmos, especialmente el Salmo 119, y no solamente 119, sino hay muchas porciones en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que tiene que ver cuando el salmista ruega a Dios que abra sus ojos, tiene la idea de que ábreme el entendimiento para que te pueda obedecer. Enséñame para que te pueda obedecer. Todo el objetivo de rogar a Dios que nos dé entendimiento para conocer cuál es su voluntad es para que nuestro corazón se incline a hacer la voluntad de Dios. Nunca el objetivo de la doctrina bíblica ha sido que obtengamos conocimiento. Jamás. Nunca, no podemos encontrar eso en la Escritura. Dios no quiere hombres y mujeres eruditos, llenos de conocimiento, y que ese sea el fin de conocerlo a Dios. Ese no es el fin de conocer a Dios. El fin de conocer a Dios en todas las doctrinas bíblicas es que esas doctrinas cambien nuestra vida y que nuestra vida se conforme y se ajuste a la voluntad de Dios. Entonces vemos la motivación incorrecta y también vemos la motivación correcta. Entonces, hermanos, al concluir con este asunto de entender este problema que la gente tiene en su mente de que las doctrinas
son frías y dividen, en realidad ese es un error. Las doctrinas no son frías y las doctrinas no dividen. Las doctrinas separan al individuo del error, que es muy diferente. Eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando los individuos estudian las doctrinas con estas motivaciones incorrectas, se vuelven en personas soberbias, impacientes y faltos de amor con los demás, porque están envanecidos por el conocimiento. Eso es lo único que pasa. Vamos a ver una referencia bíblica en la cual el apóstol Pablo habla de esto. En 1 Corintios capítulo número 8, el texto número 1, 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, escucha lo que dice aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, todo verdadero cristiano sabe que los ídolos nada son. Nada son. Hay un solo Dios y Él es el único que merece adoración y que merece alabanza. Tenemos la instrucción en el Salmo 115, que los ídolos tienen ojos, oídos, tienen manos, tienen pies, pero no ven con sus ojos, no escuchan con sus oídos, no hablan con sus bocas, no tocan con sus manos y tienen necesidad que los lleven de un lugar a otro porque no se pueden manejar. Y luego dice que los ídolos están muertos y todos aquellos que los adoran son semejantes a ellos. Pero entonces Pablo lo que está diciendo aquí en ese texto, en 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, no hay que malentender lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo no está diciendo que en la iglesia lo único que importa es el amor. No está diciendo que nos preocupemos por desarrollarnos en el amor cristiano unos para con otros y que nos olvidemos de las doctrinas de la Escritura. Él está hablando de que obtener conocimiento con el único propósito de tener conocimiento sobre algo nos envanece, pero que el conocimiento debe de estar acompañado con la respuesta obediente de cada cristiano a lo que está aprendiendo. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo aprendo algo con referencia a la familia, con referencia al matrimonio, con referencia a la santidad de Dios, y ese conocimiento me debe de mover en obediencia a lo que Dios está diciendo. Pero cuando yo conozco lo que la Biblia dice y no me muevo en obediencia, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un conocimiento que solamente me está envaneciendo. Entonces, no malentendamos. Pablo no está diciendo en ningún momento en ese texto que no estudiemos la Escritura. Porque él mismo dice en 1 Corintios que seamos llenos de todo el conocimiento de Dios. Que la palabra de Cristo, dice en Colosenses, more en abundancia en vuestros corazones. Entonces, no se contradice. Él dice, el conocimiento bíblico, solo por tener conocimiento y hacerle ver a un hermano que tiene un problema de conciencia en cuanto a los ídolos y avergonzar al hermano y decirle, yo no sé por qué te preocupas en comer esa carne cuando esa carne que estás comiendo ahí no tiene ningún problema porque los ídolos nada son. Pero si el hermano es débil de conciencia, guárdate tu conocimiento y ve, y si invitas a comer al hermano en tu casa, no comas carne, porque esa carne le hace daño al hermano. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay otro texto, también en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios, capítulo número 3, el texto 6 dice, el cual, asimismo, 2 Corintios 3:6, déjame ver si no me equivoco en esta referencia, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sí, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta es otra porción que muchas personas toman y malinterpretan. Y dicen, ¿ya ves lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que nos llenemos del Espíritu, que seamos llenos de experiencias del Espíritu y que no estudiemos la Biblia porque la Biblia o el estudio de la Biblia lo único que hace es matar, pero el Espíritu vivifica. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo
cuando habla tenemos que entender el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje nos habla del nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, porque la ley lo único que hace es condenar a las personas. La ley dice, no adulterarás, y el que adultera, ese merece la muerte. Pero el hecho de que tengas un conocimiento de lo que no debes de hacer, no te salva, no te ayuda. Al contrario, te condena. Entonces, cuando Pablo dice, el Espíritu vivifica, quiere decir que ahora nosotros, siendo morada del Espíritu Santo y habiendo nacido de nuevo, teniendo un corazón nuevo, habiendo sido regenerados, el Espíritu vivifica nuestras vidas para que podamos obedecer la letra. Sí podemos distinguir, ¿verdad, hermanos? Entonces, nunca en la Biblia, estos dos textos que se utilizan para decirle a las personas, no doctrina, solo amor y buenas obras, estos textos jamás tuvo el apóstol Pablo la intención de enseñar eso. Son textos mal interpretados y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, vamos a ver 3 puntos en este estudio. El primero es cómo obtenemos las doctrinas bíblicas. El segundo, cómo debemos estudiar las doctrinas para no caer en el error de ser fríos y contenciosos. Y el tercero, cuál es el objetivo principal de estudiar las doctrinas bíblicas. Vamos a empezar con el primero. ¿Cómo obtenemos las doctrinas bíblicas? Esa es una buena pregunta. Nosotros queremos saber cómo obtuvimos la doctrina de la justificación. ¿Cómo la obtuvimos? ¿Cómo obtuvimos la doctrina de los atributos de Dios? ¿Cómo llegaron a nuestras manos esos libros de teología, de estudios bíblicos, donde están organizados? Ustedes recuerdan, por ejemplo, que estuvimos estudiando en nuestro libro de Fundamentos de la Fe, en la escuela dominical hace ya un año y medio, acerca de los atributos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y cuando los estudiamos, vimos descritos todos los atributos de Dios con sus referencias bíblicas. Y la pregunta es, ¿quién se tomó el tiempo para estudiar la Biblia y poner organizadamente y en una forma comprensiva la doctrina de los atributos de Dios? Y ahí es donde nosotros queremos saber cómo han llegado las doctrinas bíblicas a nosotros. A través de la historia, hombres piadosos de Dios como los apóstoles, los primeros padres de la iglesia y otros como Juan Hus, Juan Calvino, Martín Lutero y otros muchos reformadores, dedicaron sus vidas para estudiar la Biblia, para estudiar lo que la Biblia enseña y hacer enseñanzas sistematizadas de la Biblia. Es decir, que pusieron las enseñanzas bíblicas de una manera ordenada, propia y sencilla para que el que las estudia las pueda entender y también las pueda enseñar a otros. Esto es lo que un nombre así un poquito complicado es la doctrina sistemática. Mucha gente escucha esta frase, doctrina sistemática, inmediatamente dicen frialdad y división. Pero no es eso. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Necesitamos entender qué es esto, qué es la doctrina sistemática. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual ellos dedicaron sus vidas a poner en orden las doctrinas de la Biblia? A organizarlas, sistematizarlas y ponerlas de una manera comprensiva. Y fue el poder obtener respuestas a las preguntas que son pertinentes a la vida y a la piedad. Por ejemplo, yo quiero saber qué dice la Biblia sobre el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, si alguien viene a mí y me dice, una persona recién convertida y me dice, pastor, ¿qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? Yo le digo, pues agárrate a la Biblia, ahí están todas las respuestas. ¿Cuánto tiempo le va a poder a una persona que recién se convirtió leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis para saber qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Nunca lo va a poder. En primer lugar, no tiene conocimiento. ¿Verdad, hermanos? Necesita ir desde el principio. ¿Quién fundó el matrimonio? ¿Quién es el autor del matrimonio? ¿Quién es el autor de la familia? ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Cuál fue la intención de Dios en haber creado un hombre y una mujer con sexos diferentes, con una constitución física diferente,
con aptitudes diferentes. ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Cuáles son los pasajes que hablan específicamente en el Nuevo Testamento acerca de la familia, del matrimonio? Entonces, alguien dedicó toda su vida y empezó a poner todo desde lo que enseñó Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5 libros, al menos entendemos que escribió la ley de Moisés, el Pentateuco, ¿no? Algunos dicen que Moisés es el autor del libro de Job, posiblemente, no sé, no vamos a discutir eso ahorita. Entonces, ¿qué enseña Moisés? Hasta Juan, quien escribió el Apocalipsis y sus 3 epístolas y el Evangelio de Juan. ¿Qué enseñan cada uno de los autores de la Biblia? Entonces estudiamos a Moisés y luego estudiamos a los profetas y luego estudiamos los salmos y luego estudiamos todo el Nuevo Testamento con cada uno de sus autores y extraemos la enseñanza bíblica acerca del matrimonio, de la familia y luego después se ponen en orden, se sistematizan de una forma adecuada que se puedan enseñar y alguien hizo todo ese trabajo. Toda la vida la dedicó para que usted y yo pudiéramos ahora agarrar una enseñanza sistematizada y despacio ir estudiando, ¿verdad, hermanos? Ese fue el propósito. Así se hizo las doctrinas, así las obtuvimos. Antes de continuar con este asunto, déjenme definir qué quiero decir con sistematización de las doctrinas. La sistematización de las doctrinas bíblicas es estudiar lo que la Biblia dice con referencia a un tema específico. Por ejemplo, ya mencionamos acerca de la persona de Dios, sus atributos, la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, quién es Satanás, quiénes son los ángeles buenos, los ángeles malos. Todas esas cosas es ir a ver qué dice cada autor en toda la Biblia, no solamente en un libro de la Biblia. Y todos los autores de la Biblia van a coordinarse y ninguno se va a contradecir el uno al otro. ¿Por qué? Porque toda la Biblia viene de una sola mente, la mente de Dios. Y si Dios enseñó algo acerca de los ángeles, va a decir lo mismo desde el principio, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin. Va a decir exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que hablamos con doctrina sistematizada. Decir qué es específicamente lo que dice Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo recibimos nosotros? ¿Quiénes fueron los que se dedicaron a hacer ese estudio? Por ejemplo, el tema de la oración. Cuando estudiamos el tema de la oración, una vez más, leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiamos las oraciones de Moisés, las oraciones de Josué, las oraciones de los jueces, las oraciones de los profetas, de los reyes, las oraciones de profetas mayores, profetas menores, las oraciones del Señor Jesucristo, las oraciones de los apóstoles, y vamos a ir a una sola conclusión, que la oración se dirige siempre ¿a quién? A Dios. Que debemos de orar en el nombre del Señor Jesucristo. Que oramos en el poder del Espíritu Santo porque Él es el que nos guía a la oración. Entonces, alguien ya se tomó el tiempo para estudiar todo eso y ponerlo para nosotros de una manera comprensible. Y eso es cuando hablamos de doctrinas sistemáticas. Ahora, ¿qué ocurre cuando un creyente desea estudiar por sí mismo la respuesta a cada una de sus preguntas doctrinales sin tomar en cuenta la teología sistemática? Ya lo planteé hace un momento atrás, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que ocurre? Yo le digo a alguien, toma, hermano Héctor, aquí está la Biblia, por favor, investígame cómo se justifica una persona para con Dios. Bueno, se va a poner a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, y yo no sé cuántas veces tenga que leer la Biblia para ir haciendo notas, ir haciendo anotaciones, y después de que hizo todas las anotaciones donde se encuentra cómo se justifica el hombre para con Dios, la palabra justificación, el estar bien con Dios, todas esas cosas, luego ya que tiene todas sus notas, empieza a ver, Moisés dice esto, los profetas dicen esto, los reyes dijeron esto otro, Job dice esto, los salmistas dicen esto, ¿me entienden, hermanos? Nunca va a acabar, Héctor. No va a acabar. ¿Por qué? Porque ocuparía no sé cuántas vidas, solo para estudiar la doctrina de la justificación. En cambio, cuando nos la dan, lista, por tantos años que se dedicó otro a estudiar y que tenía una habilidad mayor que la de nosotros, y que Dios le dio gracia, le dio el don de poder descubrir en la Escritura, entonces cuando todos nosotros lo recibimos así,
Esto es tremendo, eso es tremendo. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo debemos de estudiar las doctrinas para no caer en el error de ser fríos y contenciosos? Eso es una posibilidad muy grande. ¿Cómo debemos de hacerlo? Y hay varias respuestas. La primera es que debemos de acercarnos a Dios en oración, al estudio de estas doctrinas. Es decir, orando. Nos acercamos al estudio en oración. Siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos de orar rogando al Señor que nos conceda el conocer su voluntad, que nos conceda conocerlo a través del estudio, que nos abra los ojos del entendimiento para poder conocerlo. Entonces, primeramente rogamos a Dios para que abra nuestros ojos, para que podamos ver lo que Él dice en su palabra. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos. El salmista, en el Salmo 119, en el texto número 18, es exactamente de la manera en la que ora. Texto 18 dice, abre mis ojos, ¿y qué es lo que va a pasar cuando Dios los abre? Y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuál es la implicación aquí, hermanos? La implicación es que si Dios no abre nuestros ojos, ¿qué es lo que va a ocurrir, hermanos? Nosotros no vamos a poder ver. Necesitamos de acercarnos a Dios en oración para que Dios abra nuestros ojos y podamos ver. Si Dios no abre nuestros ojos, no podemos ver. Esta es una cuestión, no es un ejercicio intelectual, aunque tiene parte. El aspecto intelectual también se envuelve porque Dios nos dio un intelecto, nos dio una mente para pensar, nos dio razonamiento. Pero Dios ocupa de abrir nuestros ojos. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1, texto 17 al 18, dice que él rogaba por los efesios para que ellos pudieran ver qué, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1, textos número 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y luego fíjese lo que dice aquí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primer pregunta, ¿quién es el que nos puede dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios mismo? Dios, el Padre. Ahora, ¿cuál es la implicación aquí? Si yo necesito pedir a Dios que Él me lo dé, ¿qué quiere decir eso? Que Dios lo posee, yo no lo poseo. Nadie puede conocer a Dios por sí mismo. Necesita a Dios de darle espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Texto 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que si al leer la Escritura, Dios no nos abre el entendimiento, Dios no nos da alumbramiento, nos permite ver, como cuando uno, por ejemplo, está estudiando, leyendo un escrito, si está uno en total oscuridad, la pregunta es, ¿tiene posibilidad de poder leer? No, no tiene. Pero cuando le arrojan la luz, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede ver con claridad, ¿verdad? Entonces, necesitamos de que Dios envíe a nosotros ese conocimiento. Y es Dios el único quien lo posee. Entonces, en primer lugar, nos acercamos a Dios como hermanos en oración. Primer paso es orar. Segundo es acercarnos a Dios con un espíritu de humildad. Un espíritu de humildad. Debemos de entender que lo único que nosotros tenemos es pecado. Que nosotros no podemos aportar nada a la palabra de Dios. ¿Sí podemos entender eso, verdad, hermanos? No hay nada que yo pueda llevar o no hay nada con lo que yo pueda colaborar para que Dios me permita ver. No, no hay nada, hermanos. No tenemos nada. Dios ocupa de abrir nuestros ojos, pero debo de acercarme con una actitud humilde, dependiendo de Dios. Pablo enseña en 1 Corintios 8:1, que ya lo leímos, pero quiero volver a leerlo. 1 Corintios capítulo número 8, el texto número 1, nos habla de tener este espíritu de humildad. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos
que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, no me debo de acercar a estudiar la Biblia con el propósito o con la motivación equivocada, de querer obtener un conocimiento solo para probarle a mi hermano que está equivocado. Mi único objetivo es que mi hermano sepa que está equivocado, que yo tengo la razón, pero que él está equivocado. Y esa es una actitud muy común. Es muy común entre nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque somos soberbios, porque no somos humildes. Entonces necesitamos de rogar que el Señor nos dé humildad, que nos ayude a acercarnos a Él de una manera humilde. Ustedes se recuerdan el principio que aprendimos el domingo pasado, ¿verdad, hermanos? Cómo la Iglesia Bautista Emanuel va a tener sus reuniones, ¿se recuerdan? ¿Cómo es? Con humildad. El espíritu que la Iglesia debe de tener cuando se reúne es humildad. Humildad para con Dios y humildad para con los demás. ¿Por qué? Porque Dios rechaza a los soberbios y les da gracia a los humildes. Entonces es el mismo principio. Pablo dijo a los Corintios que el conocimiento lo único que hace es envanecer, que el amor edifica, y el apóstol, como ya lo dije, aquí no está diciendo que el conocimiento es malo. Lo que él dice es que si nuestra motivación de aprender algo acerca de una doctrina de Dios y es nada más aprender, entonces es incorrecto y nosotros vamos a envanecer. Entonces, eso es muy importante, hermanos, de que entendamos esto. Cuando vamos con alguien a discutir una situación bíblica o a probar un punto, no es para ganar un argumento, es para mostrar a una persona la gloria de Dios a través de esa porción bíblica y que esa persona reciba la bendición que yo he recibido. Y mi único objetivo es que pueda ver, nada más. No verme bien, no que me agarre un cierto respeto para que sepa que el que sabe soy yo y el ignorante es él. No, hermanos, si no, nunca vamos a aprender los unos de los otros. Todo el tiempo vamos a creer que el que sabe aquí soy yo. No, mis hermanos no pueden enseñar todo el tiempo porque yo no conozco todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, con humildad nos acercamos al Señor. En tercer lugar, nos acercamos al Señor con la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio concienzudo de la Biblia envuelve nuestro entendimiento. Hermanos, estudiar la Biblia es un trabajo muy difícil. No es un trabajo fácil. Requiere que nuestra mente sea dominada por el pensamiento de la palabra de Dios y que no sean mis pensamientos llevados a la palabra de Dios para sacar mis propias conclusiones. Que mi mente sea cautivada por la palabra de Dios. Y esto lo explica Pablo en Romanos, capítulo número 12, el texto número 1 y texto número 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? No aprendan la manera de pensar del mundo. No vivan como el mundo vive. Es decir, que, por ejemplo, este mundo enseña que en el matrimonio las responsabilidades son 50 y 50%, ¿no es así? Eso enseñan, para que sea, ¿cómo se dice? Equilibrado, para que sea armonioso. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que el hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. Que los roles del uno y el otro son diferentes, pero son complementarios. El hombre no es mayor que la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. La mujer no es mayor que el hombre, ni el hombre es inferior a la mujer. Se complementan a sí mismos. Y eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, yo no me debo de conformar a lo que este mundo dice. No os conforméis a este siglo, dice Pablo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer, Pablo? Es, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es decir que cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando el Señor me encontró, cuando el Señor me trajo, cuando tuvo misericordia de mí, mi manera de pensar en el matrimonio era una, hermanos. Era una. Y es que el hombre tiene la última palabra.
que el hombre es quien tiene la autoridad, que el hombre es quien toma las decisiones, que la mujer es la que le debe de servir al hombre. Yo vine con esa mentalidad. Yo no sé con qué mentalidad vino cada uno de ustedes. Pero cuando fui descubriendo, cuando fui aprendiendo a la palabra de Dios, cuando mi entendimiento fue siendo renovado, poco a poco descubrí que yo tengo una función y que mi esposa tiene la otra. Y que mi esposa no puede cumplir mi función, ni yo puedo cumplir la función de mi esposa. Que hay un diseño para mí, hay un diseño para mi esposa, que son roles diferentes, pero que son necesarios el uno para con el otro porque se complementan. Cuando aprendí eso, hermanos, ¿qué pasó? Ocurrió lo que dice aquí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? ¿Qué quiere Dios lograr? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina bíblica? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina bíblica del matrimonio? ¿Cuál es? Y aquí nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y lo dice, agradable y perfecta. ¿Cuál es el punto? El punto de conocer la Biblia no es ganar argumentos. El punto de conocer la Biblia no es probar que alguien está equivocado. El punto de conocer la Biblia es conocer la voluntad de Dios y que esa voluntad se haga en mi vida y que yo sea el que reciba todo el provecho y Dios sea quien recibe, ¿qué? Toda la gloria. ¿Lo podemos ver, hermanos? Entonces, estudiar la doctrina, ese es el propósito. Pero cuando uno no sabe esto, hermanos, pocas ganas le dan ganas de venir a la escuela dominical. Pocas ganas de venir al estudio bíblico, ¿verdad, hermanos? Y así nos pasa, hermanos. Así nos pasa. Pero cuando empezamos a conocer esas cosas, decimos, mi mente tiene que ser saturada por la palabra de Dios. Mi entendimiento tiene que ser renovado por la palabra de Dios. Ahora, no toda la culpa es de los hermanos. Mucha culpa la tienen los maestros. La tenemos los maestros, hermanos. ¿Por qué? Porque no comunicamos lo que la palabra de Dios dice. Ese es un problema muy serio de nosotros. Muy serio. Cuando una persona no quiere venir a nuestros estudios bíblicos, tenemos que autoexaminarnos. No empezar a renegar con la persona. Oh, es que este siempre ha sido un renegón y por eso no quiere venir a mi estudio bíblico. ¿Verdad, hermanos? Esa es mi primera reacción. Estoy hablando de mí. No estoy hablando ni de mi hermano Rafael, ni de mi hermano Raúl, que tiene escuela dominical, ni de Carlos. De ninguno de ellos estoy hablando. Yo estoy hablando de mi persona. Mi primera reacción en la carne es culpar a mi hermano. Es que andan en algún pecado, es que andan en algo. No, hermanos, eso no es así. Mi primera reacción debe de ser, necesito conocer con más claridad y rogar al Señor más gracia para que me pueda dar gracia y poder explicar la palabra de Dios. Y que Él abra el entendimiento de mi hermano para que pueda comprender. Tenemos un gran problema los que enseñamos. Un gran problema. Pero no tenemos esa actitud porque no conocemos la Escritura. Y necesitamos conocer, hermanos. Y yo me estoy incluyendo entre ellos. No estoy hablando de ninguna otra persona. Entonces, nos acercamos en oración, nos acercamos con un espíritu de humildad y nos acercamos con la mente. En cuarto lugar, nos acercamos con un espíritu de dependencia. De dependencia. Necesito de depender de Dios, necesito de depender de los demás, de mis hermanos. Aquí mismo en Romanos 12, 3 al 8, dice el texto, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es el punto aquí? Que no seamos orgullosos, hermanos. Que no creamos que yo ya lo sé todo, hermano. ¿Verdad? Mi hermano Rafael va a enseñar la escuela dominical. Yo como pastor me siento y digo, pues, puedo ponerme a leer un libro aquí al cabo. Yo ya sé todo. ¿Qué me va a enseñar el hermano? No, hermanos. Eso no es así. No es así. Porque él tiene un don que yo no tengo. Tú tienes otro don que yo no tengo. Cada uno tenemos un don diferente. Y el Señor lo utiliza el don de cada uno para edificar a la misma iglesia. Eso es tremendo. Debemos de tener un espíritu de interdependencia los unos de los otros. Los unos de los otros aquí. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Ustedes y yo nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos,
Si nosotros no creemos eso, negamos que Dios dio dones a cada hermano en la iglesia. Y que esta porción bíblica de Romanos 12, del 3 al 8, es falsa, es una mentira. Es una mentira. Pero sabemos que no es una mentira. Sabemos que es la verdad. Y la verdad es, dice el texto 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, como dice ahí, los unos de los otros. Estamos necesitados los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene un don y es para la edificación del cuerpo. Entonces yo me acerco, hermanos, en un espíritu de dependencia. Yo dependo de ustedes dependen de mí. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo número 2, textos 14 al 15. Nosotros dependemos, hermanos, también del Espíritu del Señor. 100% dependemos del Espíritu del Señor. Texto número 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu nos enseña, necesitamos de depender del Espíritu del Señor para poder estudiar las doctrinas de la palabra de Dios. Entonces vamos, en número 4 es en dependencia, en número 5 debemos estudiar con gozo. Con gozo. Mi objetivo, hermanos, es que nosotros salgamos de esta hora con gozo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, porque estudiamos las doctrinas de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 139, texto 17, nos habla exactamente del gozo que produce el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Salmos, Salmo número 139, en el texto número 17. Salmo 139, texto 17, dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Ven lo que dice ahí, hermanos? El salmista lee la palabra de Dios y ¿cuál es su reacción? Tus pensamientos son hermosos. ¡Qué tremendo! Entonces quiere decir que conocer la palabra de Dios debe de producir en mí gozo. Gozo, hermanos, porque no es el pensamiento tuyo o el pensamiento mío. Tú me puedes hablar a mí por teléfono y yo puedo decir, oh, ahí viene el hermano otra vez con la misma historia. ¿Verdad? Me va a contar la misma historia. O no sé. O a lo mejor hay alguien con quien su conversación no es agradable, ¿verdad? Y ya decimos, no sé, yo no sé. A lo mejor yo no estoy hablando de mí, ustedes sabrán cómo reaccionan cada uno. Pero lo que les quiero decir es que nosotros podemos ignorar nuestros pensamientos, pero no los de Dios. Los pensamientos de Dios producen gozo en el alma de la persona. Dice el texto con tanta claridad, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, son grandes. No podemos decir jamás, oh, ya lo leí. Ya lo leí. Una persona que anda en pecado no se goza en la palabra de Dios. Si no te estás gozando en la palabra de Dios, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete, pide a Dios que te perdone, que te limpie, que te dé gozo. Hermano, el problema no está en los demás. El problema está en mí. Está en cada uno de nosotros. Entonces,
El estudio de la palabra debe producir gozo. Ese fue el número, ¿qué, hermanos? 5, ¿verdad? Número 6. Nos acercamos a Dios o estudiamos la palabra de Dios en santidad. En santidad. Los hombres que no se acercan, cuando digo hombres, hablo de hombres y mujeres, hermanos. Los hombres que no se acercan al estudio de las doctrinas en santidad se convierten en orgullosos, ignorantes, locos, contenciosos, blasfemos, sin afecto por otros, corruptos y privados de la verdad, los cuales solo buscan enriquecerse, y de ellos nos debemos de apartar. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, del texto número 4 al texto número 5. 1 de Timoteo, capítulo número 6. Textos número 4 y texto número 5, dice el apóstol Pablo: está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate. Apártate de todo aquel que usa la palabra de Dios para atacar a otro, que usa la palabra de Dios para mostrar que sabe, que usa la palabra de Dios para sacarle provecho. Debemos de apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque esos hombres no viven en santidad. Segunda de Timoteo 2.15, mire lo que dice, con referencia a esto mismo. Segunda de Timoteo 2.15, hablando de cómo nos debemos acercar a la palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya pecado en nuestras vidas, que hayamos confesado nuestros pecados, que confesemos nuestro pecado, que no haya nada vergonzoso delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después de eso, ¿qué hace, hermanos? Usa bien la palabra de verdad. Una persona que no cuida su santidad siempre va a torcer la palabra de Dios. Siempre. Es el resultado más común. Todas las herejías nacen de hombres que se desviaron de la verdad, que no cuidaron su vida espiritual, que no vivieron en santidad, que mezclaron la santa palabra de Dios con sus vidas impuras y por eso la tuercen, la pervierten. Entonces, por eso necesitamos acercarnos en santidad. No estudiemos la palabra de Dios, hermanos, sin confesar nuestros pecados, sin rogar al Señor que nos limpie, que nos purifique, que limpie nuestro entendimiento. Y por último, debemos de acercarnos a estudiar las palabras de Dios, las doctrinas de Dios, de una manera constante. De una manera constante. Uno de los problemas hoy en día es la inconstancia. Y yo pienso creo que me equivoco en eso, no es de hoy en día, es de siempre. Es un problema del hombre, de ser inconstante en los caminos. El Salmo número 1, el texto número 2, hablando de las bienaventuranzas de la palabra de Dios, dice en el texto número 2, habla acerca del varón que se deleita en la ley de Jehová constantemente. Y dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿cuándo, hermanos? De día y de noche. Salmo número 1, texto 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, se goza. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Cuándo medita? En su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Constancia. Constancia. Lo hace constantemente. Entonces, esa es la manera en la que nos debemos acercar a estudiar las doctrinas de la palabra de Dios. Número 3, nuestro tercer punto. ¿Cuál es el objetivo principal de estudiar las doctrinas bíblicas? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué queremos nosotros entender? Número 1 es conocer a Dios, quien nos salvó y justificó con Él mismo por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 17, texto número 3. El Señor Jesús dice en su oración sacerdotal al Padre,
en la oración por sus discípulos, por los que tenía en ese momento y por todos los que habríamos de venir después, el Señor dice, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es el propósito de estudiar las doctrinas, hermanos? Conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Conocer a Dios y al Señor Jesucristo. En segundo lugar, estudiamos las doctrinas con el propósito de ser santificados por la verdad. Ahí mismo en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, las doctrinas de la palabra de Dios, ¿qué queremos lograr, hermanos? Santificarnos. Juan 17, 17. Santificarnos, ser santificados por la palabra de Dios. En tercer lugar, el objetivo principal para estudiar las doctrinas de la palabra de Dios es para perfeccionarnos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo. Es decir que conociendo a Dios y conociendo sus hechos y su voluntad para nuestras vidas, nosotros nos preparamos, nos equipamos, conocemos lo que dice la verdad y esa verdad, al conocerla, la enseñamos a otros. Y eso es lo que significa edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Efesios capítulo número 4, texto número 12. Vamos a ver el texto 12, 13 y 14 en 3 puntos diferentes. Vayamos a Efesios, hermanos. Entonces, nuestro primer punto en Efesios capítulo número 4 es ese, texto 12, que nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, de los demás, la iglesia. En cuarto lugar, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo y seamos semejantes a Él. Es el siguiente versículo, texto número 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que todos tengamos, hermanos, un solo pensamiento, que pensemos igual, que no haya entre nosotros divisiones, que no haya entre nosotros el que un grupo piensa en una cosa y otro en otra, y hay facciones, hay separaciones. No, que lleguemos a la unidad de la fe, y luego dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto quiere decir que nos perfeccionemos y que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Número 5. Texto número 14 es para que no seamos engañados como si fuéramos unos niños por hombres que emplean astutamente las artimañas del error. Ahí dice en el texto que tenemos enseguida, texto número 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir? Estamos tan ejercitados en la verdad, conocemos al Señor y conocemos la verdad a tal grado que el error no nos puede confundir. No nos puede confundir. Nadie nos puede engañar. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Entonces, por eso es que estudiamos, hermanos. Número, ¿qué es, hermanos? ¿6 o 7? 6, ¿verdad? El propósito de estudiar las doctrinas bíblicas es la enseñanza de la sana doctrina produce una conducta saludable. La única manera de que la iglesia viva de una manera que le agrade a Dios es si conoce la verdad. La verdad, la sana doctrina, produce en nosotros una conducta saludable. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Tito 2, vayamos a Tito, capítulo número 2, textos 1 y 10. 1 y 10. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo, y dice ahí, con la sana doctrina. Ahora, nota lo que dice ahí, dice la sana doctrina. Ahí hay un artículo definitivo. El la significa que es específica,
es conocida, la sana doctrina. Y cuando vamos al texto número 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Es decir, que el comportamiento nuestro debe de ser algo que adorna la doctrina de Dios. Es decir, el comportamiento sano, una sana doctrina produce una sana conducta, una enseñanza mal sana, es decir, con el error produce personas enfermizas que tienen un comportamiento raro y que no va de acuerdo a la Escritura. Entonces, hermanos, después de haber visto esos 3 puntos, concluimos en que debemos de estudiar las doctrinas bíblicas para conocer a Dios, sus hechos y todo lo que Él tiene que decir con referencia a cualquier asunto de la fe y la conducta. El estudiar las doctrinas en oración, con humildad y total dependencia de Dios, edificamos nuestras vidas y la vida de otros cuando lo hacemos de esta manera. El objetivo es que Dios será glorificado, nuestras vidas serán bendecidas y de esta manera podremos bendecir a otros. Y esa es la razón, hermanos, por la cual estudiamos nosotros en esta congregación la sana doctrina, la palabra de Dios. Ahora, déjenme hacerle un par de preguntas de reflexión. ¿Es importante conocer las doctrinas de la Biblia? ¿Qué tiene que decir Dios con referencia a su persona? ¿Con referencia a los individuos? ¿Y con referencia a cómo debe de comportarse los hombres en referencia a Dios y a los demás? Por supuesto, porque es la Biblia, las doctrinas de la Biblia, las que nos enseñan a nosotros eso. Entonces, no es verdad que las doctrinas bíblicas son frías y divisorias. Eso no es cierto. No lo es. Todo lo contrario, producen santidad, producen gozo, producen amor hacia los demás, servicio. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona lo único que hace es contender y dividirse? Está estudiando, aunque tenga la doctrina correcta, hermanos. Hay alguien que puede enseñar una doctrina correctamente, ¿verdad, hermanos? Yo la puedo enseñar desde acá, pero con la motivación equivocada. Con el hecho, supongamos que yo tengo aquí un hermano que piensa diferente de mí y ya le buscamos las maneras de ver cómo lo convenzo, pero no puedo, pues me voy a parar en el púlpito y le voy a mostrar con la Biblia de que está equivocado para que todos mis hermanos estén de acuerdo conmigo y en contra de él. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es enseñar la palabra de Dios para que todos recibamos el beneficio, para que Dios sea glorificado y los que dudan se convenzan. Porque a veces, hermanos, cuando le mostramos un solo texto a una persona, a veces tenemos el gran problema de que la persona no cree. Pero si sabemos dónde están todos los textos que hablan de esa doctrina y los podemos poner juntos de una manera organizada y sistematizada, ese conjunto de textos, de versículos bíblicos, van a persuadir al que duda. Le van a hacer cambiar de su manera de pensar. Le van a hacer ver que, por ejemplo, la doctrina de la elección está en toda la Biblia, en toda la Biblia. Y cuando llega a ver, sí, ahí está. No puedo dudar más. Pero cuando en el pasado me dijeron un solo texto, y yo lo vi y dije, no, este texto está mal explicado. Algo está escondido, yo no lo creo. Hay muchos más que dicen que no. No. Pero cuando me mostraron con toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios es quien elige, entonces mi vida fue humillada delante de Dios. Y dije, gracias por haber tenido misericordia de mí. Ten misericordia de todos los demás. ¿No es así? Es lo que la Biblia debe producir en nosotros. Pero no soberbia, para ir por todos lados diciéndole, hey, aunque quieras creer, te vas a ir al infierno si Dios no te elige. No, hermanos, jamás. Prediquemos el Evangelio. Invitamos a que vengan a Cristo, que lo reciban, porque así dice la Escritura.
que vengan a Cristo. Pero no le afirmemos a nadie, ya eres cristiano solo porque dijo que ya es. No, el tiempo lo dice todo. Sus frutos van a demostrarlo, si verdaderamente nació de nuevo. Amén.